Hola, mi nombre es Carol Vargas y en el día de hoy les hablaré de corteza cerebral. La corteza cerebral, córtex cerebral o corteza del encéfalo es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. La corteza cerebral tiene la función de la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. La corteza cerebral es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales justo por debajo de la pía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones, giros y depresiones, surcos. En cuanto a los principales surcos de la corteza cerebral, tenemos el surco lateral, que es la cisura de Silvio, la cual separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Surco central, cisura de Rolando, separa el lóbulo frontal del parietal. Surco parieto-occipital, separa el lóbulo parietal del occipital. Surco singular, separa el lóbulo límbico de los lóbulos frontal y parietal. Y surco colateral, que se encuentra entre el lóbulo límbico y temporal. Lóbulos de la corteza cerebral. Lóbulo frontal. Está ubicado en la parte posterior del hueso frontal, anterior al lóbulo parietal, separado por el surco central, y superior y anterior del lóbulo temporal, separado por el surco lateral, cisura de Silvio. Tiene el giro frontal superior, medio e inferior y giro presental. Su función es el control del movimiento voluntario, participa en la atención en las áreas de memoria a corto plazo, motivación en la planeación y el habla. Lóbulo parietal. Está ubicado en la parte inferior del hueso parietal y en la parte superior del lóbulo occipital, separado por el surco parieto-occipital, y posterior del lóbulo frontal, separado por el surco central. Tiene el giro postcentral, lóbulo parietal superior e inferior. Su función es integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos involucrados en el procesamiento del habla o el lenguaje. Lóbulo temporal. Está ubicado en la parte media del hueso temporal, inferior y posterior al lóbulo frontal, separado por el surco lateral. Tiene un giro temporal superior, medio e inferior. Su función es transformar los estímulos sensoriales, auditivos y visuales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Lóbulo occipital. Está ubicado en la parte anterior del hueso occipital, posterior al lóbulo parietal, separado por el surco parieto-occipital, y posterior al lóbulo temporal. Sus giros es el giro occipital superior, medio e inferior, cuña y giro lingual. Lóbulo límbico. Está en la cara media de cada hemisferio y alrededor del cuerpo calloso. En este podemos encontrar giro parietal singular y para hipocampal. Su función es la modulación de las emociones, modulación de las funciones viscerales, del aprendizaje y de la memoria. La alocorteza es la más antigua de los tipos de corteza y se subdivide en argicorteza y paleocorteza. Consta de 3 capas celulares, polimórfica, piramidal y molecular, y se asocia con el sistema límbico. La paleocorteza contiene 3 a 5 capas celulares y regula el sentido del olfato. La mesocorteza es una corteza transicional entre la alocorteza y la neocorteza. Contiene de 3 a 6 capas y se encuentra en los giros de la ínsula singular y parahipocampal. La neocorteza, como sugiere su nombre, es la región cortical más reciente y constituye hasta el 90% de la corteza cerebral humana. Se encuentra en todos los lóbulos a excepción del lóbulo límbico y consta de 6 capas celulares o láminas. En este momento vamos a hablar del tálamo. El tálamo es una de las estructuras cerebrales internas. Esto quiere decir que es un ganglio de la base. ¿Dónde está ubicado? Pues el tálamo está ubicado en la parte medial y céntrica del diencéfalo y dentro de la zona interna del encéfalo. El tálamo tiene forma ovalada y simétrica y está dividido en 2 partes. Estos son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Además, el tálamo se divide en otras partes, las cuales son llamadas núcleos, dentro de los cuales están los núcleos laterales o ventrales,
los núcleos anteriores o posteriores y los pulvinares. Estos tres que se acaban de mencionar son encargados de la parte del lenguaje. También están los núcleos de la línea media, los núcleos dorsomediales y los núcleos intralaminares, que son los que están implicados en el proceso de la memoria. Dentro de las funciones del tálamo podemos encontrar que éste procesa e integra la información que va desde la corteza cerebral y toda la información que llega directamente a la corteza cerebral, de las funciones sensitivas y de las funciones motoras. También se encarga de coordinar y de regular la actividad motora, ya que se conecta con el cerebelo, la corteza frontal y los ganglios basales. El tálamo tiene el control sensorial y regula los niveles de alerta. También regula el grado en que un estímulo nos puede resultar agradable o desagradable. El tálamo también implica funciones superiores como lo son la atención, el lenguaje y la memoria. Estas son funciones ejecutivas. El tálamo está vinculado a la médula espinal y al tronco encefálico y es el que está involucrado en el mantenimiento del estado de conciencia. Además, podemos encontrar que el tálamo no forma parte del proceso de estímulos olfativos. En caso de presentar lesiones en el tálamo, podemos encontrar que existen alteraciones en las funciones ejecutivas, como en la atención, en la organización, en la evaluación de la conducta y en la iniciativa de las personas. Hola, mi nombre es Eliana Barrera y hoy les voy a hablar sobre estructura subcortical. Bienvenidos. La palabra subcortical hace referencia a las zonas del cerebro que se sitúan por debajo de la superficie del cerebro, córtex o corteza. Por subcortical hacemos referencia a los núcleos grises centrales que constituyen los ganglios de base, el hipocampo y las amígdalas del sistema límbico que se encuentran delante. Estos centros subcorticales se localizan en el centro del encéfalo y se comunican con los centros corticales para que el cerebro funcione correctamente. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, entre ellos está el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Ellos cumplen funciones principales como lo son la regulación del carácter, la respuesta emocional, la modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, la regulación de los procesos de sueño y los procesos de atención y excitación. Estas son algunas de las funciones que cumplen principalmente estos núcleos. Vamos a iniciar hablando de cada uno de los núcleos que compone la estructura subcortical. El primero de ellos es el hipocampo, el cual está ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico, posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Como lo mencioné anteriormente, este órgano subcortical cumple una función fundamental en los procesos de memoria, por lo cual si ocurre un daño o alguna lesión en él, puede ocasionar una disminución, valga la redundancia, en la memoria, sobre todo a la hora de generar nuevos recuerdos. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, los daños hipocampales provocados por la neurodegeneración son uno de los primeros síntomas en aparecer, provocando al inicio desorientación y problemas leves de memoria. Ahora vamos a hablar del cerebelo. Esta estructura subcortical está situada en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Mediante tres conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos, el cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo. De esta forma, envía información acerca de los movimientos corporales. Además,
Realiza un trabajo colaborativo con los ganglios basales. Esto hace posible el funcionamiento del sistema sensoriomotor. El cerebelo cumple dos funciones primordiales. Una de ellas es el desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neuronales que los convierten en movimientos mecanizados. La segunda es la corrección de los errores en el movimiento mediante retroalimentación. Cuando aparece algún daño o alguna lesión en el cerebelo, comienzan a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Alguna de ellas puede ser torpeza en los movimientos o problemas para controlar con exactitud la dirección y la velocidad de los mismos. Además, pueden aparecer alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija. Algunas enfermedades que pueden aparecer es la esclerosis múltiple, las afecciones del sistema endocrino, las encefalopatías espongiformes o el alcoholismo crónico. El tercer núcleo que compone la estructura subcortical son los ganglios basales. Estos están compuestos por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, están localizados en la base cerebral y tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal. Los ganglios basales poseen un papel principal en el control y ejecución de los movimientos voluntarios que las personas llevan a cabo de manera inconsciente. Un daño en estas estructuras está asociado a afecciones degenerativas graves, como lo son parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, síndrome PAP, entre otros. Por último, encontramos el cuarto núcleo de la estructura subcortical, la amígdala. Esta tiene una apariencia de una almendra. Se encuentra ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. Además, se encarga de regular nuestras emociones básicas y nuestros instintos de supervivencia. Los centros neuronales que conforman la amígdala son núcleo lateral, núcleo basal, núcleo central, núcleo media, células intercaladas. Al igual que ocurre con los ganglios basales, aunque cada uno de estos centros posea un rol específico, todos ellos están relacionados con los sentimientos y emociones. En general, la amígdala es la responsable del control emocional, así como de la regulación de las emociones como el miedo y las respuestas conductuales de agresividad. Algún daño o lesión directo a la amígdala pueden ocasionar una serie de alteraciones relacionadas con la gestión emocional, como por ejemplo el no reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan las emociones.